¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Yo soy Juan Manrique y a nombre de INT Centro Educativo le agradezco a nuestros panelistas su participación. El día de hoy vamos a tocar el tema industria maquiladora, educación y gobierno, y nos acompañan en este panel Heriberto Galindo Aguirre, quien es presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, ARITAC. También nos acompaña el maestro Otón Rogelio Casillas Ángel, quien es director académico de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Finalmente nos acompaña Mónica Miranda Mendoza, quien es directora de estudios y proyectos de mejora regulatoria en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco. Agradezco a todos y cada uno de los participantes y referente a este tema tenemos 3 preguntas. La primera sería, en su opinión, ¿cuáles son los cambios más importantes que se vislumbran en el sector del cual forman parte respecto al negocio, a los procesos, servicios a los clientes? Iniciaríamos este panel con el área de la industria maquiladora. Adelante, Heriberto. Juan, muchas gracias. Buenas tardes a todos los panelistas y a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, ahorita respondiendo la pregunta 1, ¿cuáles son los cambios importantes que vislumbramos en el sector manufacturero y de exportación de manera inmediata? Es la gran complejidad que tenemos dentro de la cadena de suministro a nivel mundial. Como saben ustedes, la mayoría de las empresas manufactureras que tenemos en nuestra región son de inversión extranjera, y también nuestra cadena de suministro en su gran mayoría son extranjeros, ¿no? Ahorita en nuestro plan de continuidad de negocio, ahorita tocando el tema del COVID, habíamos contemplado únicamente lo que es un siniestro local, llamémosle así, o una epidemia incluso local. Ahorita estamos viendo que la pandemia nos abre una necesidad muy, muy amplia, ¿no? Esto tenemos que verificar cuáles son nuestras cadenas de suministros, porque también se colapsaron en esta pandemia. No fue nada más nuestro negocio local, sino toda nuestra cadena de suministro se vio colapsada. Esto nos está llevando a revolucionar a pasos agigantados y adaptarnos a las condiciones que se nos están presentando día con día. Ahorita las condiciones están cambiando de manera diaria, no mensual, no semanal, no anual, lo estamos cambiando de manera diaria. La logística para nosotros ha sido de suma importancia. Los convenios, los acuerdos internacionales, los apoyos internacionales que tenemos con otras empresas y otros corporativos, lo que hemos podido aprender que se implementó en China para salir adelante, lo que se ha implementado en Europa, que lo estamos reaprendiendo nosotros. Esos cambios nos llevan a una mente globalizada, lo cual todos los ejecutivos ahora de todas las empresas en todos los niveles, incluyendo recursos humanos, debemos de tener. Nuestro límite no son las paredes de nuestra empresa, no es nuestro estado ni nuestro país. Los límites es el aprendizaje general en el mundo. Muchas gracias. Ahora toca al sector educativo a través del maestro Otón Rogelio Casillas. Misma pregunta, ¿cuáles son los cambios más importantes que se vislumbran en este sector en la educación, maestro? Bueno, hablando particularmente de la educación superior, la repercusión principal que se ha manifestado es la imposibilidad de impartir clases de manera presencial y con el consabido efecto de tener que migrar las clases de las aulas a llevarlas a cabo de manera remota. Se estima que en Latinoamérica alrededor de 23 millones de jóvenes y de 1 millón de profesores se han visto afectados por esta suspensión de clases y, bueno, de manera presencial, y el reto de llevarlas a distancia ha representado todo un tema a poder desarrollar, ya que nos sorprendió a las instituciones en diferentes niveles de desarrollo, algunos con plataformas virtuales implementadas, otros con diferentes grados de dominio en el manejo docente de las herramientas didácticas, y esto ha conducido a varias afectaciones, tanto en el ámbito de los
los alumnos como en el ámbito de los profesores también. Es necesario ir haciendo ajustes. Se producen lamentablemente derivado de esta contingencia desigualdades en aspectos económicos, de accesibilidad a la conectividad y por supuesto también desigualdades en el tema del aprendizaje. Como saben, pues cada persona tenemos diferentes estilos de aprendizaje y a muchas personas se les ha complicado el estar trabajando de manera remota, por lo cual tenemos que trabajar de una manera firme en buscar soluciones para nivelar estos factores. Hay disciplinas también en el ámbito de la educación que se manejan más por la práctica. Hay materias que se requieren aprender de manera directa, como las matemáticas, la salud, lo relacionado con las ingenierías, entre muchas otras, que nos va a representar un reto el poder establecer acciones remediales para poder llevarlo a buen término en el sentido del aprendizaje, recordando que el impacto aquí va para generaciones completas de alumnos que están viviendo esta situación actualmente. Y esto va a impactar también, puesto que sabemos que ha tenido como consecuencia también recesión en el aspecto económico, pues algunos cambios en las perspectivas de colocación laboral de los recién egresados, y las instituciones de educación superior tenemos que prepararnos para ello. Es algo muy interesante como lo declara la UNESCO. Estamos viviendo el experimento más audaz en materia de tecnología educativa, pero fue inesperado y no estaba planificado. Entonces, ahí, a pesar de que las universidades tenían grandes esfuerzos por propiciar la enseñanza en línea, la enseñanza semipresencial, ahora nos vimos de llenos inmersos en ello y va a haber un aprendizaje muy amplio en ese sentido y grandes oportunidades que hablaremos más adelante. Muchas gracias, maestro. Y ahora toca el turno a un tema muy sensible también, el tema de gobierno. Y como dice alguna película por ahí, en este caso, el villano favorito, el gobierno. No en este caso Jalisco, sino el gobierno en general. Mónica Miranda Mendoza, directora de Estudios y Proyectos de Mejora Regulatoria del Gobierno de Jalisco. Misma pregunta, ¿cuáles son los cambios más importantes que se vislumbran en este sector? Buenas tardes a todos. Como lo dices, muy bien. Puntualizar cuáles son los cambios más importantes que en la gestión pública se implementarán, creo que es muy aventurado. Sin embargo, pienso, o más bien quizá deseo como ciudadano, que esta situación suponga una oportunidad que no se desaproveche. Con la pandemia, en Jalisco nos vimos obligados a cerrar total o parcialmente los edificios públicos y al mismo tiempo se tenía que continuar con algunos servicios y trámites básicos, así como con actividades de análisis, diseño e implementación de medidas para atender y contrarrestar los efectos sociales y económicos ocasionados por la pandemia. No obstante, todos los trabajos se realizaron en un tiempo récord. Como ejemplo, entre la declaración del cierre de actividades y confinamiento voluntario a la reapertura de servicios y puesta en marcha de programas de apoyo, pasaron solamente 6 días. 6 días es un tiempo récord en el gobierno. Una estrategia que durante la pandemia los gobiernos han implementado es la de reducir la cantidad de trámites y sus requisitos. También se instalaron soluciones digitales para la operación de las instituciones públicas, como para la realización de trámites y prestación de servicios a distancia, alcanzando niveles inauditos. Además, la opción de trabajo desde casa para los servidores públicos es una acción que ha sido poco considerada. Otro de los desafíos para los legislativos ante la pandemia fue poder operar. Las legislaturas del mundo comenzaron a plantearse de qué manera podían continuar su labor sin desafiar las condiciones de aislamiento preventivo. En muchos casos, la adopción de la tecnología permitió recrear estos procesos. Sin embargo, es importante recordar que el funcionamiento de los congresos está guiado por diversos protocolos y normatividades que dictan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Además, su funcionamiento está cargado de simbología y tradiciones. Las prácticas informales con los legisladores tienen un rol demasiado importante en la definición de las políticas públicas. Sus gestos,
las astucias, la capacidad de convocar, de negociar que tiene cada legislador, transforman meras posibilidades en leyes y sobre todo en votos. Creo que hemos probado las bondades de procesos flexibles y ligeros, los beneficios de nuevas formas de trabajo, la eficiencia que otorga un sistema de seguimiento de resultados, del enfoque que proporciona trabajar en equipo, en proyectos con metas en corto plazo y de la agilidad que tiene la tecnología y de la agilidad que la tecnología nos da. El reto ahora es dar un paso más y comenzar a pensar cuál de todas las secciones anteriores son las que se deben de mantener en la gestión pública. Gracias. Muchas gracias, directora. Ahora vamos al siguiente tema. Pregunta, ¿cuáles son las principales medidas que se van a implementar en las empresas y organizaciones en los próximos meses y cómo piensan ustedes que ayudarán a evolucionar el desarrollo del sector que representan? Iniciamos de nueva cuenta con la industria maquiladora a través de Aritac. Heriberto Galindo, lo escuchamos. Muchas gracias, Juan. Primero que nada, las medidas de prevención. Eso es algo que ya lo estamos estableciendo y que creo van a convivir por nosotros de aquí en adelante por mucho tiempo. Preponderar la salud de todos nuestros colaboradores. Nosotros, si bien la industria manufacturera y de exportación en el país representa uno de los más grandes ofrecedores de empleo a nivel nacional, esto quiere decir que podríamos tener la oportunidad de cuidar a muchos de nuestros pobladores económicamente activos. Eso sería como una prioridad básica. Posteriormente a la salud sería cuidar la parte socioeconómica de nuestros trabajos, cuidar nuestras fuentes de trabajo. Estamos negociando con el gobierno, estamos aprendiendo de la mano juntos con el objetivo de que esto sea un ganar-ganar. La Organización Internacional del Trabajo está pronosticando que nosotros en México vamos a perder alrededor de 2 millones de fuentes de empleo. Esto sería catastrófico para todo nuestro país, porque ni con todo el apoyo económico por parte del sector público vamos a poderle dar de comer a tantas familias, ¿sí? Entonces, es importante preponderar también, aparte de la salud, al mismo tiempo trabajar en paralelo juntos y de la mano cuidar nuestras fuentes de empleo. Estas fuentes de empleo tienen que manejarse de diferente forma de hoy en adelante. Mencionaban el teletrabajo, el home office, ¿sí? Esto, si antes ya lo veníamos vislumbrando, ahorita fue una realidad, pero inmediata. No tuvimos oportunidad ni siquiera de revisar las políticas. Ahorita las implementamos y las fuimos mejorando día a día. Algunos de los ejercitantes que yo saco adelante para estos próximos momentos son, primero, la agilidad al cambio. Tenemos que ser muy ágiles en el cambio. 2, retar al status quo. Siempre vamos a estar todos los días retando el status quo. La flexibilidad mental, esto es muy importante. Ahorita tú sabes que los cambios de paradigmas están siendo día con día rotos y completamente cambiados, ¿no? La resiliencia es una característica que necesitamos tener todos los profesionistas para poder dar los resultados que necesitamos. El enfoque, la empatía y la inteligencia emocional. Estos son datos que yo puedo precisar que todos los ejecutivos debemos de tener, debemos de practicar, y si no, hay que irlos aprendiendo para poder dar los resultados. ¿En qué? En la protección a la salud de nuestros colaboradores, en la industria manufacturera y en la protección de los trabajos que tenemos. Muchas gracias. Mismo tema. Ahora vamos a escuchar desde el punto de vista del sector educativo al maestro Otón Rogelio Casillas Ángel. Y bueno, respecto a las medidas que se van a aplicar, ahora nosotros estamos considerando de manera inmediata la continuidad del próximo ciclo escolar. Ahora sí que con todas las precauciones que esto conlleve, porque los centros educativos no son un lugar donde tradicionalmente se reúne mucha gente. Y esto nos va a llevar
a ir tomando decisiones en orden de prioridad. Primero tendremos, para retomar el tema de manera presencial, hacer ajustes en las aulas para mantener las medidas de sana distancia, mobiliarios especiales, pero sobre todo la planeación de horarios escalonados, de días más reducidos en la semana, en donde los alumnos y también los profesores, los cuales es importante, todos somos importantes en la comunidad universitaria, podamos resguardar la integridad y la salud de todos. Estas medidas conllevan también a la reingeniería de ciertos procesos, por ejemplo, en poder eficientar los servicios de préstamos de libros, de entrega de documentos, entre otros que tradicionalmente se hacían de manera presencial y que ahora la misma naturaleza de esta situación nos ha llevado a transformarnos de manera digital, de lo cual creo que se van a obtener cosas muy buenas en un futuro. Actividades más adelante se van a tener que ir liberando poco a poco, como son las deportivas y los culturales, pero quiero destacar que en este ámbito varias instituciones, y destaco el caso de Ibero, pues han reforzado mucho el acompañamiento con los estudiantes, desde los medios en que es esto posible, reforzando actividades para hacer ejercicio en casa, tomar talleres culturales, artísticos, ahora sí que también a la distancia, es algo que ha destacado y ayuda mucho al joven para poderse mantener en ese ámbito, y lo vamos a seguir manteniendo en medida que esto sea necesario, y probablemente va a llegar para quedarse alguno de estas modalidades. ¿Qué medidas también ya se han tenido que tomar? La modificación en las fechas de exámenes de admisión, o bien en algunos casos de universidades evaluar de otra forma para no interrumpir los ciclos escolares. Se van a tener que ajustar cuestiones relacionadas a la práctica en las empresas, al servicio social, y particularmente analizando en qué carreras impacta más el tema presencial que en otras. Y por supuesto también constato que dentro de esas medidas va a ser prioritario compensar las pérdidas de aprendizajes que se puedan llegar a tener por este cambio de modalidad que no estaba prevista, y tenemos que ir reforzando cada vez más la calidad. Tenemos que rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje para volverlos híbridos. Era una tendencia que ya estaba, ahora se ha acelerado. Independientemente, necesitamos fortalecer las plataformas virtuales para complementar un aprendizaje y llevarlo a una modalidad más de aula invertida que voy a platicar más adelante. Esquemas como tutoría individualizada, grupos reducidos para nivelar las materias más críticas y seminarios para reforzar los conocimientos que se necesiten hacerlo durante lo que fue y ha sido este periodo de contingencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y finalmente vamos a escuchar el área de gobierno. Vamos a escuchar ahora a Mónica Miranda Mendoza, mismo tema. Les comento que en Jalisco las acciones que se han implementado son las siguientes. Vamos a continuar priorizando la salud, por lo que se instruye un plan de vuelta a la normalidad de manera paulatina. Se establecerán protocolos que promuevan la implementación de medidas de seguridad e higiene, así como de práctica, de capacitación, operación y atención a distancia. Se está llevando a cabo la implementación de programas y proyectos que lleven a reactivar los sectores productivos, inyectando liquidez a través de mecanismos que multipliquen los recursos económicos del gobierno, orientados a recapitalizar y financiar a las empresas y cadenas productivas. Se incorporan en estos programas aspectos sostenibles y de equidad de género en búsqueda de una visión de mediano y largo plazo de una economía circular, baja en carbono y más resiliente. Se busca restablecer el equilibrio presupuestal que se vio afectado por los gastos generados por el COVID, la caída de los ingresos estatales, y la disminución del recurso federal, pretendiendo restaurarlos a través de un plan de austeridad y la revisión del programa de inversión pública para liberar recursos estatales susceptibles de ser canalizados a las necesidades de gasto. Se determina un sistema de seguimiento y monitoreo de avances y resultados. Las medidas anteriores requieren la inyección de recursos por parte de sectores productivos, financiero y gubernamental,
por lo que implica estrechar la colaboración entre ellos y dentro de la gestión pública entre las diferentes instituciones y niveles de gobierno. Se requiere también una mejora sustancial en la eficiencia operativa y en la adopción de tecnologías. Incluye temas de sostenibilidad que también deberán ser adoptados por la función pública. Se opta por proyectos con resultados de alto impacto en el corto plazo. Tiene relevancia industrias nuevas como las creativas y la producción audiovisual, por lo que es necesario incrementar las capacidades tanto de las instituciones como de los servidores públicos para atenderlas. Se instituye un sistema de seguimiento con resultados sociales, económicos y de procesos que requiere participación de los involucrados en la integración de la información, seguimiento puntual y la evaluación del desempeño. Seguramente veremos también cambios en el vínculo entre representantes y representados y en la forma que la sociedad civil interpela con los legisladores. Muchas gracias. Y ahora, finalmente, en este panel organizado por INT Centro Educativo denominado Industria Maquiladora, Educación y Gobierno, dice una frase que en toda crisis hay una oportunidad. ¿Cuáles oportunidades, en su opinión, se identifican en materia de salud, de economía, de impacto social para este sector? Y vamos a iniciar de nueva cuenta con la industria maquiladora, en voz de Aritac Heriberto Galindo Aguirre. Pues muchas gracias otra vez. Preponderar la salud es una máxima que debemos de tener todos los empleadores de la industria manufacturera y exportación de aquí en adelante. Ahorita fue una pandemia, no sabemos qué venga por enfrente, y yo creo que esta lección nos dejó desde aprender a lavarnos bien las manos, ¿sí?, hasta tener protocolos de prevención de salud dentro de nuestras instalaciones que incluso pueden ser hasta mejores que los que tenemos en casa. Entonces, esto se va a quedar de manera permanente y va a continuar, va a tener una mejora continua. Posteriormente, el manejo de la complejidad y la ambigüedad. Creo que es muy importante el impacto que hemos tenido en trabajar con cambios constantes día a día. Este manejo de la complejidad y la ambigüedad, yo creo que va a ser de una habilidad que debemos de generar de aquí en adelante, incluso para los nuevos profesionistas recién egresados de las universidades. La responsabilidad social sigue detonando y sigue siendo un punto muy importante, un punto álgido para nuestra comunidad. Si bien nosotros como iniciativa privada hemos donado hospitales, se han donado respiradores, hemos apoyado a nuestra población y a nuestro gobierno con demasiados insumos en cuestión de responsabilidad social, sin esperar nada a cambio, más que tener una participación activa con nuestro pueblo y con nuestro gobierno. Las empresas se van a tener que dividir en redes de colaboración y en pequeñas organizaciones. Ahorita tenemos un departamento de diseño, por ejemplo. Diseñadores no hay muchos en la región, pero hay muchas empresas que tienen esa necesidad. Ahora existen los clústeres, ahora existen diferentes grupos de colaboración donde todo este talento lo vamos a poder poner en un pool y lo pueden utilizar cualquier empresa que tenga esta necesidad. Eso es lo que nos va a hacer fuertes y nos va a hacer diferentes a otras partes y a otros sectores. Los equipos de liderazgo se reemplazan por personas de liderazgo. Las personas de liderazgo normalmente ahorita tenemos la figura del gerente, del director, del presidente. Ahorita retoma más importancia el grupo, ¿sí?, la organización que compone y compete muchos más conocimientos que están inmersos en diferentes personas y que pueden hacer ciertas labores incluso mucho más rápido que una sola persona. Yo creo que eso junto con las cuestiones de salud son los que nos va a regir en los próximos 5 años con cambios constantes de mejora continua. Muchas gracias. En toda crisis hay una oportunidad. Ahora en materia de educación escuchamos al maestro Otón Rogelio Casillas.
Bueno, derivado primero de consecuencias de este tipo de crisis que estamos viviendo, lamentablemente sí se espera una baja en el corto plazo de jóvenes debido a la situación económica en sus estudios de educación superior o bien reducción de las cargas académicas que actualmente están llevando. Sin embargo, a mediano plazo se espera un repunte en la demanda de educación superior. Esto incluso contemplado dentro de un próximo ciclo escolar, debido a que precisamente el tema de la recesión económica y su impacto pues va a llevar a la necesidad de ser aún más competitivos. Derivado también de estas estrategias de la educación a distancia, se estima también que muchos de estos jóvenes que retomen sus estudios, también parte de ello lo lleven ahora sí que en línea, ahora sí que reconociendo los beneficios que se han visto por también este tipo de nuevas modalidades. Tan solo en la región de Latinoamérica, el porcentaje de personas que realizan sus estudios a distancia creció de 2010 a la fecha un 73%, lo cual ya nos estaba mostrando un indicador al respecto. Oportunidades también se vislumbran, datos muy interesantes. Los estudiantes de posgrado son los que han estado más abiertos al aprendizaje, a nuevas metodologías, ahora en estos entornos virtuales y al trabajo colaborativo que conlleva mucho autoaprendizaje. Un tema muy interesante que también puede ser considerado una oportunidad y veíamos que de la situación actual, de la falta de conectividad en muchas viviendas, se contrapone con que en todas las casas y la mayoría de las personas tenemos un dispositivo móvil, un teléfono celular, y el poder ajustar tecnología educativa para facilitar el aprendizaje a través del dispositivo móvil es una gran oportunidad que tenemos que voltear a ver, ya que va a facilitar en gran medida el podernos conectar, el poder aprender. Hay cuestiones también para ser aprovechadas, como recuperar transmisiones de televisión y radio, digitalizarlas y transformarlas en podcasts, en contenidos que sean más fácil de operar a través de las plataformas que tenemos actualmente. Y bueno, de alguna manera la oportunidad de tener una mayor colaboración, pues por ejemplo este panel estamos conectados a la distancia y generando opiniones y conocimiento. Concluyo esta intervención mencionando algunas prácticas que se pueden implementar, que ya existen, pero nos va a llevar a fortalecer aún más estos nuevos esquemas de diversificación en materia educativa, como es el migrar a una aula invertida, en lo cual basado en preparación previa, en videos, en grabar la clase, toda la parte teórica sea previamente estudiada por el alumno y en el salón se convierte el espacio para fortalecer la práctica, para despegar dudas y obtener lo más valioso que es el trabajo reflexivo y colaborativo. Utilizar dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual. Utilizar robots de telepresencia con los cuales podemos actuar de manera lejana y que ya tenemos varios casos en el país de poder tener esa experiencia en su utilización. Obviamente software para diseño que puede ser utilizado también a distancia y la facilidad ahora de poder llevar los propios proyectos en casa utilizando las impresoras 3D, con lo cual se puede agilizar el desarrollo de prototipos, así como el uso de laboratorios remotos y virtuales para fortalecer el proceso educativo. En conclusión, este tema nos va a llevar a acelerar más la adaptación de muchos recursos que ya existían y ahora tenemos el reto de ponerlos a disposición del alumno para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Y finalmente toca el sector gobierno en voz de Mónica Miranda Mendoza hasta el estado de Jalisco. La escuchamos. Como la pregunta lo plantea, el coronavirus no es solamente un gran desafío, sino también constituye una enorme oportunidad para el cambio si capitalizamos los aprendizajes que la pandemia nos ha dejado. La situación ha forzado a los gobiernos a insertar cambios en la prestación de servicios y para la realización de trámites de manera urgente. Tenemos la oportunidad de elevar la importancia de la mejora regulatoria para implementar políticas para el perfeccionamiento de las regulaciones, la simplificación y digitalización de trámites y servicios, privilegiando el interés de la sociedad y propiciando el desarrollo económico sostenible. Ahora más que nunca, la academia,
Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben trabajar unidos y de manera coordinada, generándose políticas públicas innovadoras, capaces tanto de resolver los problemas sociales y económicos inmediatos, como de prever y adelantarse a escenarios futuros a mediano plazo. Tenemos la oportunidad de cambiar la forma de operar las instituciones públicas, estableciendo modelos de gestión que lleven a mejorar radicalmente la eficiencia y flexibilidad de sus procesos, a utilizar de mejor forma los recursos y a potenciar las capacidades claves. Es evidente que la pandemia está abriendo un amplio espectro de nuevos sectores económicos en virtud de los recientes hábitos y patrones de consumo, así como de la rearticulación de cadenas productivas y de los mercados. Esto nos presenta la oportunidad de diseñar modelos que permitan crear nuevas formas de trabajo, nuevos y mejores empleos, brindando así mejores condiciones de vida a las familias. La adopción de tecnología es importante, sin embargo, no debemos descuidar el rezago social que ésta nos puede ocasionar, mejorando la conexión digital y sus costos a través de teléfonos inteligentes. Esto haría accesible a un mayor número de ciudadanos servicios de banca, de telemedicina, teleeducación y telejusticia, entre otros. Otro aspecto importante es que esta pandemia mostró algo que parecía impensado. Casi todos los gobernadores comparten un valor común: poner la vida por encima del efecto económico inmediato. La reacción de los gobiernos ante la pandemia puede impulsar una nueva e innovadora forma de cómo los estados sirven a los ciudadanos. Y esto, créanme, que puede dar un giro de 360 grados a la gestión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos este segundo panel Industria Maquiladora, Educación y Gobierno, organizado por INT Centro Educativo, a quienes agradecemos todas las facilidades, y también agradezco a Heriberto Galindo Aguirre de Aritac por su participación, al maestro Otón Rogelio Casillas, director académico de la Universidad Iberoamericana Tijuana, y finalmente a Mónica Miranda Mendoza, quien es directora de Estudios y Proyectos de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco. A todos y cada uno, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por habernos acompañado en este segundo panel. Los invitamos el día de mañana al tercer y último panel denominado Servicios Administrativos y Contables, Tecnologías de la Información, Turismo y Mercadotecnia, a través de esta misma plataforma y también organizado por INT Centro Educativo.